¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para cambiar una vida por completo? No a lo largo de años, ni a través de terapia o libros de autoayuda, sino en solo unas horas. Hoy vamos a descubrir una de las historias de transformación más poderosas de toda la Biblia. Una historia sobre un hombre a quien todos odiaban. Un hombre que tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero nada de lo que su alma necesitaba. Un hombre cuya existencia entera cambió por una comida, una conversación, un encuentro con Jesús. Su nombre era Zaqueo. ¿Por qué este rico recaudador de impuestos trepó a un árbol como un niño? ¿Qué sucedió durante esa comida que transformó a un funcionario corrupto en un dador generoso? ¿Y qué vio Jesús en Zaqueo que nadie más podía ver? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que le sucedió a Zaqueo en esas pocas horas desafiará todo lo que crees saber sobre la transformación, el perdón y el poder de un encuentro divino. Hay algo en ser odiado que cambia a una persona. No solo ser poco querido, no solo ser impopular, sino verdaderamente, profundamente odiado por todos los que te rodean. Zaqueo conocía este sentimiento mejor que nadie. Era un jefe de recaudadores de impuestos en Jericó, una de las ciudades más ricas e importantes de la Judea del siglo I. Pero su riqueza tenía un precio terrible. Su propio pueblo lo despreciaba. La Biblia no nos da detalles específicos de cómo lo trataba la gente día a día, pero basándonos en cómo se veía a los recaudadores de impuestos en esa cultura, podemos imaginar razonablemente que cuando caminaba por el mercado, las conversaciones probablemente se detenían. Cuando entraba en una habitación, la gente probablemente se iba. Se enseñaba a los niños a evitar a tales hombres. Las madres alejaban a sus hijos cuando pasaban hombres de su profesión. Era considerado un traidor, un colaborador con Roma, un hombre que se enriquecía oprimiendo a su propio pueblo. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 19, versículo 2, que Zaqueo era un jefe de recaudadores de impuestos y que era rico. Pero también nos dice algo más. Algo que revela la profundidad de su aislamiento. Dice que trataba de ver quién era Jesús, pero a causa de la multitud no podía, porque era de pequeña estatura. Ahora, podrías pensar que este versículo es simplemente sobre su estatura física, pero hay algo más profundo aquí que vale la pena considerar. En esa cultura, en ese momento, Zaqueo no podía acercarse a Jesús no solo porque era bajo, sino muy probablemente porque nadie le dejaba pasar. La multitud que rodeaba a Jesús no solo le bloqueaba la vista, le bloqueaba el acceso. Eran las mismas personas a las que había cobrado impuestos, las mismas familias a las que les había quitado dinero, la misma comunidad que lo veía como un enemigo, y la Escritura nos da todas las razones para creer que no tenían intención de dejarlo acercarse a su nueva esperanza, a su Maestro, a su potencial Mesías. Imagina a Jericó en ese momento. No es la ciudad en ruinas que podríamos imaginar hoy. En tiempos de Jesús, Jericó estaba prosperando, reconstruida por Herodes el Grande, llena de jardines y palacios, un oasis verde en el desierto. La ciudad estaba situada en una ruta comercial crucial, lo que la hacía económicamente vital. Y es precisamente por eso que Roma colocaba allí a los recaudadores de impuestos. Los recaudadores no eran simples empleados del gobierno. Eran hombres de negocios que compraban el derecho de cobrar impuestos a Roma. Pagaban a Roma una cantidad fija por adelantado. Luego cobraban todo lo que podían de la gente, quedándose con la diferencia como ganancia. El sistema estaba diseñado para la corrupción. No había recibos, ni apelaciones, ni rendición de cuentas.
Un recaudador podía cobrar lo que quisiera, y los soldados romanos lo respaldaban. Si no podías pagar, podían confiscar tus propiedades, tu ganado, incluso a tus familiares como esclavos. Si bien la Biblia no nos da detalles específicos de las prácticas corruptas de Zaqueo, nos dice que era rico y que era un jefe de recaudadores, lo que significa que tenía a otros recaudadores trabajando bajo sus órdenes. No solo era corrupto, dirigía una red de corrupción. Había construido un imperio sobre las espaldas de su propio pueblo. Aunque la Escritura no registra incidentes específicos, es razonable imaginar el tipo de situaciones que habrían ocurrido bajo tal sistema. Quizás hubo una viuda que perdió su hogar porque Zaqueo exigió impuestos que no podía pagar. Quizás un mercader cuyo negocio quebró por peajes excesivos. Quizás un padre que no podía pagar la dote de su hija porque le habían quitado demasiado. Estas no eran solo números en un libro de contabilidad. Eran personas reales, familias reales, sufrimiento real. Y Zaqueo era responsable de todo ello. Pero esto es lo que debemos entender. Zaqueo era rico, sí, pero también estaba completamente solo. Podía comprar cualquier cosa excepto lo que más necesitaba. Respeto, comunidad, propósito, amor. Su dinero le había comprado una casa hermosa, ropa fina, sirvientes, seguridad, pero le había costado su alma. La Biblia no nos habla de sus luchas internas, pero cualquiera que entienda la naturaleza humana puede reconocer que un hombre en su posición probablemente sentía el peso aplastante del vacío. Quizás se quedaba despierto por la noche en su costosa cama, rodeado de todas sus posesiones, sintiéndose totalmente aislado. Quizás oía la risa de las familias a través de su ventana, y recordaba cuando él también había sido parte de algo más grande que sí mismo. Quizás se miraba en el espejo y apenas reconocía al hombre que lo miraba. Había escalado la escalera del éxito y no encontró nada en la cima. Y entonces Jesús llegó a la ciudad. La noticia se extendió por Jericó como un reguero de pólvora. Jesús de Nazaret, el profeta, el sanador, el maestro del que todos hablaban, estaba pasando por su ciudad. La Biblia no nos dice cómo supo Zaqueo por primera vez de Jesús, pero las noticias viajaban rápido en las ciudades antiguas. Quizás uno de sus recaudadores mencionó las multitudes que se reunían. Quizás oyó la excitación en las calles, la esperanza en las voces de la gente cuando pronunciaban su nombre. Quizás oyó las historias de Jesús tocando a leprosos que todos los demás evitaban. Historias de Jesús comiendo con pecadores que los líderes religiosos condenaban. Historias de Jesús ofreciendo esperanza a personas que no tenían ninguna. Y basándonos en lo que sucedió después, sabemos que algo se agitó en el corazón de Zaqueo, algo que creyó había muerto hacía mucho tiempo. Esperanza. Así que Zaqueo tomó una decisión. Iba a ver a Jesús, no desde lejos, no a través de informes. Necesitaba ver a este hombre por sí mismo. Pero había un problema. Cuando Jesús entró en Jericó, la multitud era enorme. Todos querían verlo, oírlo, quizás incluso tocarlo. Y Zaqueo, bajo de estatura y odiado por todos, no podía abrirse paso. Lo intentó. La Biblia dice que trataba de ver quién era Jesús. Esa palabra trataba sugiere esfuerzo, lucha, persistencia, pero la multitud no se abría. Y fue entonces cuando Zaqueo hizo algo extraordinario, algo que revela la desesperación en su alma. Corrió delante de la multitud y trepó a un árbol sicómoro. Piensa en lo que esto significa. Zaqueo era un jefe de recaudadores, uno de los hombres más poderosos de Jericó. Vestía ropa costosa. Exigía respeto a través del miedo. Estaba acostumbrado a que la gente se apartara de su camino. Pero en ese momento nada de eso importaba.
No le importaba su dignidad. No le importaba lo que la gente pensara. No le importaba que los hombres adultos, especialmente hombres de su estatus, no treparan a los árboles. Solo necesitaba ver a Jesús. Así que trepó, y mientras estaba sentado en ese árbol, sus finas túnicas enganchadas en las ramas, sudor en su frente, debió mirar hacia abajo a la multitud y sentir el peso completo de su aislamiento. Estaba literalmente por encima de ellos, pero completamente separado de ellos. Tenía todo lo que ellos querían, riqueza y poder, pero nada de lo que ellos tenían, comunidad y pertenencia. Entonces Jesús llegó. La multitud se apretujaba a su alrededor. La gente gritaba, se extendía las manos, esperando una palabra, un toque, un milagro. Y Jesús, nos dice la Biblia, caminó directamente hacia aquel árbol sicómoro. Se detuvo, miró hacia arriba y habló. «Zaqueo, date prisa y desciende, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Deja que ese momento cale». Jesús no preguntó si alguien sabía dónde vivía el jefe de recaudadores. No envió a un discípulo a buscarlo después. Miró hacia arriba en ese árbol, vio a un hombre que todos los demás habían rechazado y lo llamó por su nombre, Zaqueo. Jesús sabía su nombre. Piensa en lo que eso significó para Zaqueo. En una multitud de cientos, quizás miles, Jesús se detuvo por él. Jesús lo vio. Jesús le habló. Y Jesús no solo se invitó a sí mismo a la casa de Zaqueo, dijo: «Es necesario que hoy me quede en tu casa». Necesario. No quizás, no si es conveniente. Necesario. Como si este encuentro estuviera divinamente designado. Como si este momento hubiera sido planeado antes de la fundación del mundo. Como si Zaqueo, el odiado recaudador de impuestos, el funcionario corrupto, el traidor, el pecador, fuera exactamente la persona a la que Jesús había venido a Jericó a buscar. La Biblia dice que Zaqueo descendió rápidamente y lo recibió con gozo. Rápidamente. Hay urgencia allí. Hay emoción. Hay incredulidad, asombro y una gratitud abrumadora. Este hombre, que probablemente no había sido recibido en la casa de nadie en años, ahora recibía a Jesús en la suya. Pero la multitud no estaba contenta. Refunfuñaban, se quejaban. La Biblia dice que todos los que vieron esto comenzaron a murmurar diciendo: «Ha ido a hospedarse con un hombre que es pecador». Nota que no dijeron un recaudador de impuestos. Dijeron un pecador. Como si esa fuera su característica definitoria. Como si eso fuera todo lo que Zaqueo sería jamás. No podían entender por qué Jesús perdería su tiempo con alguien como Zaqueo. ¿Por qué Jesús comería con un traidor? ¿Por qué entraría en la casa de un hombre corrupto? ¿Por qué se asociaría con alguien tan universalmente despreciado? Pero Jesús vio algo que ellos no. Jesús vio más allá de la ropa costosa y la riqueza mal habida. Jesús vio más allá de la reputación y la corrupción. Jesús vio a un hombre que estaba perdido y buscando desesperadamente. Jesús vio un alma clamando por redención. Y Jesús, en su infinita misericordia, respondió. No sabemos exactamente qué sucedió durante esa comida. La Biblia no nos da una transcripción de su conversación. Pero sabemos que algo profundo ocurrió, algo que cambió a Zaqueo para siempre. La Escritura no registra las palabras de Jesús para él, así que solo podemos reflexionar sobre el tipo de gracia y verdad que Jesús solía traer a tales encuentros. Parece razonable pensar que Jesús no lo condenó. No enumeró sus pecados ni exigió una explicación por su corrupción. En cambio, Jesús probablemente ofreció lo que Zaqueo había estado extrañando durante años: aceptación,
dignidad, amor. Basándonos en el estilo de enseñanza de Jesús a lo largo de los evangelios, quizás hablaron sobre el reino de Dios, sobre misericordia y justicia, sobre lo que significa vivir verdaderamente. Jesús a menudo contaba historias sobre ovejas perdidas e hijos pródigos y padres que corren para abrazar a hijos que se han alejado mucho de casa. Es muy probable que Zaqueo viera en los ojos de Jesús algo que nunca antes había visto. No juicio, no disgusto, no desprecio, sino compasión, comprensión, esperanza. Y en ese momento algo se quebró en el corazón de Zaqueo. Aunque la Biblia no describe directamente su estado emocional, sus acciones hablan por sí solas. Todos los muros que había construido para protegerse del odio a su alrededor se derrumbaron. Todas las justificaciones que había creado para su corrupción se disolvieron. Todo el vacío que había tratado de llenar con dinero se reveló por lo que era: un intento desesperado de encontrar significado en una existencia sin sentido. Y entonces Zaqueo se puso de pie. La Biblia registra este momento con una hermosa simplicidad en Lucas capítulo 19, versículo 8. Zaqueo de pie dijo al Señor: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Entendamos la magnitud de lo que Zaqueo acaba de decir. Primero prometió dar la mitad de su riqueza a los pobres. No un décimo, que habría sido generoso. No un quinto, que habría sido excepcional. La mitad. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había acumulado, probablemente por medios corruptos, estaba dispuesto a regalar la mitad para ayudar a las mismas personas a las que había herido. Pero eso no era todo. También prometió restituir cuadruplicado cualquier cosa que hubiera tomado mediante fraude. Según la ley judía, si alguien robaba y era atrapado, tenía que restaurar lo que tomó más un 20%. Pero Zaqueo no ofrecía el mínimo. Ofrecía 4 veces la cantidad, que era la pena por robar una oveja. Estaba tratando su corrupción financiera tan seriamente como un robo. Y matemáticamente, esto era devastador. Si regalaba la mitad de su riqueza a los pobres y luego tenía que restaurar cuadruplicado a todos los que había defraudado, Zaqueo se quedaría casi con nada, quizás incluso con menos que nada. Pasaría de ser uno de los hombres más ricos de Jericó a ser tan pobre como aquellos a los que una vez oprimió. Pero no dudó, no negoció, no pidió tiempo para pensarlo. Simplemente hizo la declaración, porque en esas pocas horas con Jesús, Zaqueo había descubierto algo que valía más que toda la riqueza del mundo. Había descubierto la gracia, y Jesús respondió con palabras que debieron resonar en esa casa como un trueno. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy, no mañana, no después de que Zaqueo se hubiera probado a sí mismo, no después de completar su restitución. Hoy, en ese momento, la salvación había llegado. Jesús declaró a Zaqueo hijo de Abraham. Esto era radical. Los líderes religiosos habían efectivamente excomulgado a Zaqueo de la comunidad del pacto. Los recaudadores de impuestos estaban prohibidos en la sinagoga, excluidos de la vida religiosa, considerados más allá de la redención. Pero Jesús dijo que no. Él es hijo de Abraham. Pertenece, es parte de la familia de Dios. Siempre lo fue. Y entonces Jesús explicó por qué había venido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era la misión de Jesús. No llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
no para ser servido, sino para servir, no para condenar, sino para salvar. Zaqueo era exactamente el tipo de persona que Jesús vino a buscar. Perdido, desesperado, buscando, listo para entregarlo todo por la única cosa que realmente importa, una relación con Dios. Pero hagamos una pausa y preguntémonos algo crucial. ¿Qué cambió realmente a Zaqueo? ¿Fue el miedo al infierno? No, Jesús no lo amenazó con juicio. ¿Fue la presión social? No, la multitud lo odiaba antes y probablemente continuaría haciéndolo. ¿Fue un milagro dramático? La Biblia no menciona ninguno. Lo que cambió a Zaqueo fue encontrar el amor de Dios en la persona de Jesucristo. Experimentó una aceptación radical e incondicional de alguien que lo sabía todo sobre él, toda su corrupción, todo su pecado, toda su ruina, y aún así lo amaba. Y ese amor, extendido por Dios a través de Cristo, hizo lo que la condenación nunca pudo. Lo transformó desde adentro hacia afuera. Este es el escándalo de la gracia. Dios no espera a que arreglemos nuestras vidas antes de aceptarnos. A través de Cristo nos acepta en nuestro desorden, en nuestro pecado, en nuestra ruina. Y es esa aceptación, ese amor inmerecido, lo que nos da el poder para cambiar. Zaqueo no regaló su riqueza para ganar la salvación. La regaló porque había recibido la salvación. No restauró cuadruplicado para hacerse digno. Restauró porque Dios lo había hecho digno por gracia. Su transformación no fue la causa del amor de Dios, fue el resultado. Piensa en lo diferente que es esto de la manera en que a menudo abordamos la fe. Pensamos que necesitamos arreglar nuestras vidas primero. Pensamos que necesitamos dejar de pecar, empezar a ser buenos, probarnos dignos. Pero Zaqueo nos muestra que eso es al revés. Jesús vino a él mientras todavía era un recaudador de impuestos corrupto. Jesús lo llamó por su nombre mientras todavía estaba sentado en ese árbol, separado de la multitud, definido por su pecado. Jesús se invitó a cenar antes de que Zaqueo tuviera la oportunidad de cambiar algo. Y fue esa aceptación radical la que provocó una transformación radical. Es por eso que Jesús dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No los encontrados, no los justos, no las personas que lo tienen todo resuelto. Los perdidos, los quebrantados, los desesperados, aquellos a los que todos los demás han renunciado. Esos son a quienes Jesús busca. Esos son a quienes Jesús salva. Y si te sientes demasiado lejos, si crees que tus pecados son demasiado grandes, si piensas que has hecho demasiado mal como para ser aceptado por Dios, entonces eres exactamente la persona que Jesús está buscando. Porque el Evangelio no es un mensaje para gente buena que necesita un poco de ayuda. Es un mensaje para gente muerta que necesita resurrección. No es para los sanos que necesitan un médico. Es para los enfermos que se están muriendo. Zaqueo nos enseña varias verdades profundas. Primero, nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios. Zaqueo era un jefe de recaudadores, despreciado por todos, considerado un traidor a su pueblo. Si alguien parecía irredimible, era él, pero Jesús lo buscó. Jesús lo llamó por su nombre. Jesús lo declaró salvo. Si Dios pudo transformar a Zaqueo, puede transformar a cualquiera. Segundo, el verdadero arrepentimiento produce un cambio real. Zaqueo no solo se sintió apenado, no solo hizo promesas, tomó acción inmediata y costosa. Prometió regalar la mitad de su riqueza. Se comprometió a una restitución cuadruplicada. Su encuentro con Jesús resultó en una transformación concreta y medible. Tercero, Jesús prioriza a las personas sobre la reputación.
La multitud refunfuñaba porque Jesús comió con un pecador. Estaban preocupados por las apariencias, por las asociaciones, por lo que la gente pensaría. Pero a Jesús no le importó. Le importaba Zaqueo. Le importaba buscar y salvar a los perdidos. Y estaba dispuesto a enfrentar críticas para hacerlo. Cuarto, la transformación ocurre a través del encuentro, no de la condenación. Jesús no le dio un sermón a Zaqueo. No lo avergonzó. Simplemente ofreció una relación. Y esa relación lo cambió todo. Pero quizás la verdad más poderosa es esta: Dios te ve. En una multitud de miles, Jesús miró hacia arriba en un árbol y llamó a Zaqueo por su nombre. No vio a un recaudador de impuestos corrupto. Vio a un hijo perdido. No vio a un traidor. Vio a alguien buscando la verdad. No vio a un hombre definido por su pecado. Vio a un hombre creado a imagen de Dios, un hombre por el que valía la pena morir. Y así es como Dios te ve a ti, no como el mundo te ve, no como tú te ves a ti mismo, sino como realmente eres. Un hijo amado, digno de ser buscado, digno de ser salvado, digno de morir por ti. La Escritura no dice lo que puedas estar sintiendo en este momento, pero quizás te sientes como Zaqueo. Quizás has escalado la escalera del éxito y encontraste vacío en la cima. Quizás has acumulado riqueza, estatus o logros, pero aún te sientes perdido. Quizás estás rodeado de personas pero completamente solo. Quizás has herido a otros, cometido errores que no puedes deshacer, cruzado líneas que no puedes descruzar. Quizás estás en tu propio árbol, separado de todos, viendo la vida pasar abajo, mientras permaneces aislado arriba. Si ese eres tú, escucha esto. Jesús está pasando. Se está deteniendo en tu árbol, está mirando hacia arriba y está llamando tu nombre. No está esperando a que te arregles primero. No está exigiendo que pruebes tu valía. Simplemente está diciendo: es necesario que hoy me quede en tu casa. Necesario. Porque este encuentro está divinamente designado. Porque tú eres exactamente a quien Él vino a buscar. Porque nadie está más allá del alcance de su gracia. La historia de Zaqueo termina con la salvación llegando a su casa, pero en realidad es solo el comienzo. Porque después de este encuentro, Zaqueo tuvo que vivir su transformación. Tuvo que regalar la mitad de su riqueza. Tuvo que identificar a todos a los que había defraudado y hacer restitución. Tuvo que enfrentar a la comunidad como un hombre cambiado y reconstruir la confianza que había sido destrozada. La Biblia no nos dice qué sucedió después. No sabemos si la gente creyó en su transformación. No sabemos si lo aceptaron de nuevo en la comunidad. No sabemos si su restitución lo dejó en bancarrota o si reconstruyó su vida. Pero sí sabemos esto: la salvación había llegado a su casa. Jesús lo había declarado hijo de Abraham, y nada volvería a ser igual. Porque una vez que encuentras a Jesús, una vez que experimentas el poder transformador de su gracia, una vez que lo escuchas llamar tu nombre con amor, todo cambia. Dios cambia tus prioridades. Dios cambia tus valores. Dios cambia tus relaciones. Toda tu vida se reorienta alrededor de lo único que realmente importa: conocer a Dios y darlo a conocer. Así que la pregunta es: ¿qué harás con esta verdad? ¿Reconocerás tu necesidad como Zaqueo y tomarás los pasos necesarios para encontrarte con Jesús? ¿Entregarás tu riqueza, tu reputación, tu vida cuidadosamente construida por algo infinitamente más valioso? ¿Dejarás que Dios te transforme desde adentro hacia afuera a través de Cristo? ¿O te quedarás en tu árbol separado, aislado, viendo la vida pasar abajo, definido por tu pecado y tu separación? La elección es tuya, pero sabe esto: Jesús está pasando.
te ve, sabe tu nombre y está diciendo: es necesario que hoy me quede en tu casa. No pierdas este momento. No dejes que el orgullo, la vergüenza o el miedo te impidan recibir la gracia que se te ofrece. Porque el mismo Jesús, que transformó a un recaudador de impuestos corrupto en unas pocas horas, también puede transformarte a ti. No a lo largo de años, no a través de tu propio esfuerzo, sino a través de un encuentro, una comida, un momento de entrega. Hoy la salvación puede llegar a tu casa. Hoy Dios puede declararte su hijo. Hoy puedes ser transformado por su poder obrando en ti. La pregunta es: ¿estás listo para bajar de tu árbol? Gracias por ver hasta el final. Si disfrutas de historias bíblicas vivas e inspiradoras, suscríbete al canal Relatos Bíblicos Vivos para no perderte nuevos videos. Agradeceríamos tu like y comentario. Realmente ayuda al canal a crecer. Dios te bendiga.